Muy buenos días a todos. Excelentes ponencias. Enhorabuena. Aquí tenemos en nuestra mesa redonda en directo a la doctora Esther Martínez, al doctor Daniel García, a la doctora Beatriz López, a la profesora María Pilar Gilaga, al profesor Raúl Rubio y al profesor Antonio García Godino. Aquí quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos los asistentes vuestras interacciones a lo largo de la mañana. Efectivamente, hemos recolectado muchas preguntas y espero que tengamos suficiente tiempo para poder contestar a la mayoría de ellas, ¿no? Y sobre todo también aprovecho para invitar a que los propios ponentes puedan pues, realizar comentarios que consideréis interesante y también como una especie de extensión al tema que habéis expuesto, ¿no? Durante las ponencias. Aprovechando la última ponencia del doctor Daniel García, en lugar de ir en orden de la ponencia, pues como para que el público lo tiene más fresco, pues tengo una pregunta, dice, hoy en día se habla de pseudociencia de forma tan habitual y se sigue metiendo a la cultura en el saco. ¿Por qué crees que es? Bueno, Tani, creo que esta pregunta, al ser tú el último ponente, te lo ha lanzado a ti, pero realmente es una pregunta que puede ser para todos los ponentes, ¿no? Así que, bueno, si puedes comentar algo. Buenos días, Liu. Gracias por la oportunidad y gracias a los demás asistentes, ¿no? Porque el nivel es altísimo de las ponencias. Y nada, y en cuanto a la pregunta sí que nos atañe, yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo, ¿no? Ocurre una cosa. Por un lado, me imagino que hay intereses en comerciales o intereses corporativos en los que la acupuntura no interesa que llegue al nivel de ser una herramienta con base científica, porque eso abriría las puertas a una gran difusión y eso que la acupuntura se difunde por sí sola, ¿no? Por los resultados que tienen los pacientes en consulta y que atraen a otros pacientes. Y bueno, pues se insiste un poco en meter a la acupuntura como en el saco de la suficiencia. Yo creo que en principio por ignorancia, ¿no? Si ya dejamos a un lado eh, el interés, el subterfugio, ¿no? de querer meter en el saco un montón de herramientas más o menos terapéuticas unas y otras con más o menos rigor científico, pero la acupuntura, ya habéis visto, ¿no? Que yo quería hacer una ponencia muy sencilla. A la mínima que te metes en PubMed o en Google Académico y haces una pequeña búsqueda, ya encuentras, si no cientos, miles de estudios en las que se investiga sobre acupuntura. Entonces, eso es una cosa muy importante. Cuando se investiga sobre algo, ya hay ciencia sobre algo. Y otra cosa es encontrar, como ha hecho la ponencia, ¿no? Seguridad y eficacia, sobre todo seguridad, que es como el primer paso a la hora de investigar, ¿no? Que tú tienes que ver que la herramienta o la técnica es segura para poder seguir y ya veis que hay mucha seguridad. Y luego eficacia. Entonces, me parece muy cicatero, como se diría en España, el hecho de que haya personas o no sé si se les llama periodistas científicos, que muchas veces están pagados por compañías farmacéuticas que hacen una búsqueda sesgada adrede para que la acupuntura, digamos, quede reflejada como que no es científica, ¿no? Entonces, esto va a llegar un momento en que espero y tengo la esperanza en que se caiga por sí solo, ¿no? Y gracias al empuje de personas como Liu y como todos vosotros, ¿no? Que estáis haciendo investigación en acupuntura, esto va a llegar un momento en que se cae, va a ser inaguantable, ¿no? Es insostenible el que se sigan metiendo así. Entonces, me imagino que hay intereses. Y eso es un poco, en resumen, ¿no? Lo que a mí me gusta decir. No sé si estás de acuerdo, Liu, o los demás pensáis parecido, ¿no? Sí, muchas gracias, Daniel. Con respecto a la pregunta, ¿algún comentario más el resto de los ponentes? Porque es Pues una pregunta bastante abierta y puede generar bastante debate. yo quería aportar, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfecto, doctora. Un matiz, ¿no? O sea, al final el desconocimiento del que hablaba Dani es verdad, o sea, al final es un desconocimiento no solo de las personas, sino también de los profesionales. Y eso es debido, en parte, porque hay un sistema de creencias que es muy difícil de erradicar, aunque tú presentes 50 papers y 50 estudios fantásticos con muchísima, ¿no? evidencia,
porque una creencia es algo que está muy enraizado. ¿Y esto cómo se puede desenraizar? Yo siempre me pregunto esto porque es parte de mi dificultad pues en mi medio natural, que es el hospital, ¿no? Pues la única manera factible que yo veo es integrar este tipo de nociones de medicina integrativa o de acupuntura o de otras técnicas dentro de los grados de formación. Es la única manera de cambiar las cosas. Por otro lado, tengo esperanza, estoy de acuerdo contigo, tengo esperanza de que esto cambie, porque además, bueno, pues sabéis que ha habido en España pues todo un movimiento, ¿no?, de la pseudoterapia, está en revisión, y yo creo que si los revisores tienen dos dedos de frente y se dejan de mirar el ombligo y miran lo que hacen fuera y hacen un exhaustivo el estudio de PubMed y de la evidencia publicada, pues probablemente esto caerá por su propio peso. Así es. Pienso igual, sí. Y creo que se ha demostrado con las ponencias de esta mañana, ¿no?, que más evidencia científica imposible. Y realmente ya no solo tanto evidencia, sino que, por ejemplo, en la ponencia de la profesora María Pilar y también del profesor Antonio, es que estamos hablando de fundamentos anatómicos, fundamentos neurofisiológicos, y eso ya no es cuestión de creencia, sino que es totalmente demostrable, ¿no? Y objetivable y medible, cuantificable. Entonces es muy difícil decir que la acupuntura no tenga esa evidencia, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más se anima? Si me permitís un matiz de esto, Liu, que es súper importante, porque parte de la culpa la tenemos nosotros. Lo que tú has dicho es la clave de estar in y no estar out. Es decir, tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que hablar de una manera actualizada, de una manera científica. Es verdad que los textos clásicos son maravillosos, que nos gustan a todos, que nos gusta hablar de esa manera pues más poética, pero no deja de ser algo tradicional, que es valorable, que es fundamental y que es muy bonito, pero actualmente tenemos que hacer una traducción y estamos obligados a hacer una traducción a nivel ya fisiopatológico y hablar con el compañero anestesista pues del parasimpático, del simpático, del nervio vago y de la fascia, ¿no? Y entonces ahí es un poco de autocrítica. Al final no tenemos que ser tampoco tan ilusos de pensar que todo nos viene de fuera y que pobrecitos de nosotros. No, no, es que nosotros tenemos mucha responsabilidad. Y yo creo que hoy se ha dado también, ¿no?, esa muestra de que podemos entendernos entre compañeros, entre profesionales sanitarios, hablando un idioma en común. Y eso nos va a abrir muchas puertas. Sí, quería aportar algo a colación de lo que ha dicho Esther, ¿no? Que es que, por ejemplo, ¿no?, en un libro muy, muy conocido, ¿no?, de terapia miofascial, ¿no?, de Andrés Pilat, reconoce, ¿no?, en su extensa investigación y puesta, digamos, asienta las bases, ¿no?, de que en el 82% de los puntos de acupuntura, por lo menos en el 82%, hay un foramen en la fascia por donde pasa un pequeño vaso y un pequeño nervio. Y entonces eso indica que eso es una tecla, entre comillas, que nosotros podemos activar y crear una sinfonía o un mensaje al sistema nervioso autónomo, ¿no?, y a la corteza cerebral, cuanto menos, ¿no? De ahí como mínimo. Entonces, creo que es muy interesante también, ¿no?, siguiendo el razonamiento de Esther, de la doctora Esther, es que creo que también es importante que nosotros no nos miremos solo lo que hacemos nosotros y solo lo que trabajamos nosotros, sino que también miremos lo que hay en nuestra parcela, en nuestras parcelas contiguas de conocimiento, ¿no? Porque a veces, pues eso, por ejemplo, hay anestesistas muy buenos que utilizan acupuntura y te dan un enfoque que es muy enriquecedor y que a mí, por ejemplo, me solapa o me aumenta, ¿no?, el grado de riqueza en los razonamientos, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante. Y ahí sí que es verdad que yo, por ejemplo, hago autocrítica general, es que muchos investigadores solo miran y solo leen, y es verdad que es muy difícil cuando uno está investigando no estar muy acotado en el tema que uno investiga, porque dicen que para estar actualizado hay que leer 8 papers diarios sobre un tema. Entonces, claro, eso complica las cosas, pero creo que hay que tener los ojos y la mente abierta en general a escuchar razonamientos e investigaciones clínicas de otros campos, sobre todo pues, sobre el tema de la acupuntura, porque a mí me arrojan mucha luz personalmente, ¿no? Y ya termino. Muchas gracias, Dani. Hay otra pregunta por parte de Antonio que dice, en consulta, cuando una persona viene con tanta ansiedad y miedo y se resiste a ponerse las agujas, ¿qué haces? Claro. De alguna forma, trato de negociar si es posible, de alguna forma, conseguir
una punción, ¿no? Poner una sola aguja y atinar y ver qué le pasa un poco a la persona, qué le pasa a la persona. Si eso es controlable, si yo veo que eso le va a aumentar el grado de ansiedad, pues desisto, me echo un paso atrás y entonces, por ejemplo, en acupuntura trato de estimular los puntos de acupuntura con terapia miofascial, trato de soltar tensión o trato de trabajar el diafragma o a nivel cráneo para crear una buena sensación y le digo, bueno, en la próxima sesión vamos a ver si estás un poco más por la labor, ¿no? de hacer acupuntura. O si veo que tiene un componente de frío interno, pues voy un poquito a la moxa para que ya tengan un pie dentro, ¿no? Un pie dentro en cuanto a la medicina tradicional china. Así sería un poco el resumen en personas que puedo ver que puedo negociar ahí. Muy bien. Hay que ir negociando, jugando con la psicología, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Tengo una pregunta, ahora ya siguiendo el orden de las ponencias, tengo una pregunta para el profesor Raúl Rubio. ¿Vale? La pregunta la hace la clínica El Manantial. Has hablado de los factores climáticos como desencadenantes de patologías musculoesqueléticas y desórdenes psíquicos, en concreto del efecto del viento patógeno o efecto Fogen. ¿Podrías describir el mecanismo de acción de este factor y cuántas sesiones de acupuntura se necesitan para observar el efecto terapéutico de la acupuntura en el caso de cervicalgia? Sí, bueno, como he comentado, bueno, hola a todos. Hemos hablado de los factores patógenos, que ya es bien conocido, ¿no? Que nos afectan, ¿no? A la capa tendinomuscular. Y en concreto parecía que el factor del viento queda un poco ahí entredicho de, bueno, pues de qué forma puede afectar, ¿no? A nuestra salud. Y sí que hay estudios al respecto y en concreto con respecto al efecto FOM. FOM es un tipo de denominación que se le ha dado desde el punto de vista alemán, es decir, es un tipo de viento conocido en la parte de los Alpes. Y al parecer se ha estudiado que este tipo de viento va con una humedad y entra en la montaña, es decir, es típico de zona de cordilleras. Entonces, hay una gran diferencia de temperatura entre un lado de la cordillera y la otra. Cuando aparece este tipo de viento, pega contra la montaña, va cargado de esa humedad y en el ascenso de subir este obstáculo va poco a poco condensando, va formando una nube y hace una descarga de esta lluvia. Y al bajar por la ladera de Sotavento, lo que hace es que cae de una forma reseca y con un aumento de la temperatura mayor a la que había subido, como el doble. Entonces puede haber cambios de temperatura entre una ladera a la otra de hasta 10 grados. Bien, esto se ha observado que este viento, este aire, va cargando de los iones del aire de forma positiva. Entonces ha habido estudios que esta ionización positiva a la exposición de los seres humanos, los seres vivos en general, los animales, se ha observado una permeabilización de la membrana capilar y una mayor predisposición a la infección o es decir, más vulnerable a los patógenos. Y entonces, bueno, pues también se ha observado en diferentes estudios que interfiere sobre el estado de ánimo en estados de depresión o desencadenamiento de enfermedades psíquicas como la esquizofrenia. Entonces, bueno, pues este es un hecho y se da en varias zonas de Europa, por ejemplo, en este caso en la zona de los Alpes, aquí en España en la zona de la cordillera Cantábrica o los llamados vientos del sur en el desierto de Tabernes, también en Sudamérica, en la zona de las montañas rocosas y en los Andes sudamericanos. Con respecto a la segunda parte de la pregunta que me has comentado de cuántas sesiones se necesitan en el caso de la cervicalgia, bueno, pues esto es variable en función de la cervicalgia que nos viene a consulta. Es decir, que si tenemos desde tortícolis, que son agudas, que en un momento dado se pueden resolver en 1 o 2 sesiones de acupuntura, a cervicalgia crónica, dependiendo del grado de evolución y afectación, ya sabemos, de
los canales o las estructuras, ya sean tendinosas o óseas, o si ha habido una afectación del disco, pues hay una variabilidad tremenda, ¿no? en estos tratamientos. Nosotros siempre decimos de hacer un ciclo de acupuntura, es decir, un ciclo de acupuntura de 5 sesiones, ya se debería de ver un cambio, ya sea a nivel de dolor, a nivel de bajada de tono muscular. Y bueno, pues ya una vez que vemos la evolución, ya vamos estableciendo el protocolo de tratamiento, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta de parte de Javier Lozano, ¿vale? Que creo que se enlaza bastante con lo que has contestado ahora mismo, ¿vale? Que dice, con respecto a la diferenciación de síndromes según la medicina tradicional china, ¿cómo encajaríamos en este caso el conocido ascenso de yang hepático, típico desencadenante de patologías musculoesqueléticas relacionadas con la cervicalgia aguda? Yo veo que tenemos público bastante técnico y profesional, ¿eh? Así que adelante. Bueno, con respecto a esta pregunta, sí que es verdad que es un tema controvertido porque entramos dentro de lo que es la diferenciación de síndromes de la medicina china y, como hemos comentado, pues bueno, viene al caso de muchas de las metáforas que ya hemos hablado anteriormente, que tenemos que poner en relación y darle explicación desde el punto de vista neurofisiológico. Esto tiene que ver mucho con la activación del eje de estrés, de la activación del eje adrenal y del eje simpático, que va a desencadenar puede desencadenar una activación de la segregación de la noradrenalina, de esa mantenimiento de la dopamina y un descenso de la serotonina también. El hígado, en este caso, pues como factor desencadenante, sabemos que es un laboratorio de bioquímica y podemos asemejarlo dentro de esa metáfora del bloqueo de chi hepático y ascenso de yang de hígado como esa activación del eje adrenal, hipofisario y gonadal, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con este hecho, con la activación de ese nervio frénico que inerva la parte de la cápsula hepática, la cápsula de Gleason, y tiene una relación anatómica que va a desencadenar a un bloqueo de la cervical a esa altura, de C3 a C5. Pero vamos, yo creo que nos podríamos meter a hablar largo y tendido sobre la diferenciación de síndromes, ya que en el caso de la cervicalgia, como sabemos, que es una patología cajón desastre donde aparecen relaciones con otros órganos. Podríamos hablar de la insuficiencia de chi de pulmón, por ejemplo, o de chi de corazón, y nos va a llevar en muchos de los casos a una sintomatología como es la cervicalgia. Wow, qué buena explicación. Yo creo que justo estás haciendo lo que ha comentado la doctora Esther Martínez. Estás haciendo una traducción, ¿no? de los síndromes clásicos de la medicina china, pues con fenómenos fisiológicos, endocrinos del cuerpo, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y ya enlazando las preguntas, ahora... Bueno, doctora Esther Martínez, creo que de su ponencia hay muchas preguntas, ha levantado muchísima expectación. Bueno. Y también le tengo que decir que personalmente me ha tocado bastante, o sea, me ha parecido una ponencia fantástica, a la vez como con mucha ternura, ¿no? Sobre todo tratando de temas así tan sensibles que es la oncología pediátrica. Entonces, hay bastantes preguntas para usted, así que espero que se prepare. La primera pregunta de parte de Víctor Santana, dice, doctora Esther Martínez, ¿la aplicación de los protocolos de actuación se hace a nivel local o se realiza con diferenciación de síndromes? Lo de a nivel local no lo acabo de entender, pero creo que entiendo la pregunta en la otra parte. En el tratamiento del paciente oncológico en el hospital tenemos como dos maneras de actuación. Una que es preventiva, es decir, que antes de que aparezca el síntoma nosotros intentamos regular su aparición o, por ejemplo, regular la motilidad gastrointestinal
pues junto con toda la medicación, pues hacemos un protocolo, que sí que es un protocolo con diferentes escalones de dosificación para prevenir, por ejemplo, la emesis, que es el vómito, o para prevenir, por ejemplo, una diarrea tardía, o para mejorar el estreñimiento relacionado con la vincristina, por ejemplo, ¿vale? En esos casos son protocolos. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada todavía respecto a eso que quiero tratar o quiero prevenir. Simplemente hago una actuación sinérgica con el resto de fármacos que ya les damos para que el resultado sea mejor. En cambio, cuando tenemos evidentemente un paciente que viene a consulta por un tema específico, se hace el doble diagnóstico que yo digo siempre, ¿no? Yo no dejo nunca de ser pediatra. Por lo tanto, primero hago un diagnóstico occidental y una valoración occidental, sobre todo de signos de alarma y de signos que a mí como médico me preocupan, pues para derivarlo a un compañero o a otro especialista. Y luego desde lo que es la medicina tradicional china, pues esta parte tan bonita que son los síndromes y que podemos dar un nombre a un conjunto de sintomatología, y que eso también pues en los pacientes complejos nos ayuda mucho, pues sí que se puede hacer una relación, un abordaje por síndromes, por supuesto, pero también se puede hacer un abordaje por una acupuntura más contemporánea o por una analgesia más global. O sea, al final somos bastante eclécticos en ese sentido, siempre pues eso, buscando la mejor opción para el paciente. Sí, efectivamente, lo de doble diagnóstico por supuesto, es necesario y creo que es a lo que es la respuesta, ¿no?, a la pregunta. Tengo 3 preguntas, las 3 están relacionadas con las herramientas terapéuticas, ¿no? Por lo tanto, para no dilatar demasiado en tiempo, las voy a juntar. Primera pregunta, ¿el láser auriculoterapia es seguro en los pacientes, es seguro con sus pacientes o también podría producir lesiones en algún caso? Entonces, láser auriculoterapia. La siguiente pregunta dice, magnífica labor que estáis haciendo. Una duda para doctora Esther Martínez. Si siempre se ha dicho que el masaje está contraindicado para enfermos de cáncer, ¿qué es el masaje oncológico? ¿Vale? Y una tercera pregunta de José Maluena. Dice, enhorabuena por el nivel de las ponencias. ¿No se utilizan ventosas en tratamientos integrativos en oncología pediátrica? Es decir, 3 preguntas, el láser para auriculoterapia, el masaje si está contraindicado y las ventosas. Perfecto. El láser, tengo que decir que estamos empezando este año, que ha sido una gran donación que hemos tenido y hemos podido comprar láser. El láser que utiliza es un láser frío y es un láser especial para hacer acupuntura y que es seguro tanto en aurículo como en cuerpo, pero tiene que ser un láser especial. Hay muchos tipos de láser. Y entonces nosotros de momento ningún problema, ninguna contraindicación, ninguna quemadura porque es un láser frío, superficial, muy seguro. El tema del masaje oncológico, bueno, pues como se dice, masaje oncológico es que se puede hacer en pacientes oncológicos y de hecho nuestras profesionales están formadas en Australia, donde está pues, la escuela de mayor renombre a nivel internacional y es un masaje de presión 1-2. O sea, es un masaje muy superficial, que lo que genera es bienestar en el paciente. No es un masaje que trabaja la fascia ni trabaja a nivel muy profundo, que eso a lo mejor pues, no sería tan adecuado en paciente oncológico. Pero si se puede poner una crema hidratante a un paciente al uso, se puede hacer un masaje oncológico con presión 1-3 con mucha seguridad. Lo que sí que tienen unas medidas de control, pues no trabajar lecho tumoral, evitar, ¿no?, pues zonas de enfermedad, pero el resto no hay ningún problema y es algo que los pacientes están encantados de la vida, o sea, les encanta. Y luego lo otro que me has comentado, perdona, que no me Sí, acuerdo. es con respecto al uso de las ventosas. Y eso, no, bueno, no es que esté contraindicado, es que en niños y ventosas es un tema que normalmente no se usa, primero porque dejan marcas y en nuestro entorno dejar marcas en la piel no es algo adecuado, no estamos culturalmente preparados. Y segundo, tenemos muchísimos niños con coagulopatía, o sea, con plaquetopenias, con plaquetas muy bajitas en oncología, que cualquier intervención que genere un hematoma es un problemón. Entonces, jamás se utilizan. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Hay otra pregunta que creo que pase breve. Enhorabuena, doctora Esther Martínez. Una ponencia increíble. ¿Sería posible obtener el protocolo auricular para el dolor o algún artículo en el cual hable de ello? Gracias de antemano.
Bueno, de hecho es que están lleno. PubMed, si lo buscan solo en Google, ya solo buscando en Google ya lo van a encontrar, ¿no? Es un protocolo que se hizo en 2001, que lo hizo un médico militar de Estados Unidos, Niem Toth, no sé si lo pronuncio bien porque es un poco difícil, y son 5 puntos muy sencillos, que es el giro cingulato, el tálamo, el omega 2, el shen-men y el punto cero. Es muy sencillo. De hecho, creo que hay algún artículo que les he puesto en referencia y lo pueden buscar, es que ahora mismo es el protocolo por excelencia para tratar el dolor a nivel auricular, sobre todo en Estados Unidos. La última pregunta para la doctora Martínez. ¿Podría compartir el protocolo que se aplica en Estados Unidos para el dolor, ansiedad, síndrome post-traumático? Leí sobre su uso en las tropas en Afganistán. No sé si es el mismo. Muchas gracias. Es el mismo, de Es hecho el es mismo. el que utilizan para veteranos de guerra que vienen con estrés postraumático de las misiones a donde van. Es el protocolo que se utiliza y nosotros tenemos muy buena experiencia, por ejemplo, en niños que tienen estrés postraumático después de una extubación traumática o de de un ingreso en UCI prolongado, que han sufrido mucho y que luego tienen muchísima pues, gestión del sueño mala, ¿no? Pues eso, pesadillas y crisis de ansiedad, nos va muy bien y nos hemos inspirado un poco en lo que hacen en los servicios médicos militares de Estados Unidos, que ahora se hace en todos los sitios de oncología de Estados Unidos. Ajá, qué bien, qué bueno saberlo. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta para la profesora Pilar Argilaga. Bueno, realmente es un comentario, lo estoy leyendo, no es una pregunta. Muy interesante ponencia de la profesora Argilaga, muy didáctico, poner en paralelo a izquierda los mecanismos fisiológicos alterados en fibromialgia y a derecha cómo la acupuntura corrige esos mecanismos fisiológicos. Es un comentario. La siguiente pregunta es de parte de María Raquel Alias, que dice, ¿conoce usted en Madrid unidades hospitalarias específicas a nivel público o privado o que pueden tratar a los pacientes con síndrome de sensibilización central y fibromialgia? Pues nada, buenos días o buenas tardes a todos. Siento no poder responder a la pregunta de esta compañera porque desconozco sinceramente la cartera de servicios tanto públicos como privados que hay en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, haciendo una extrapolación de las ofertas que hay en la comunidad donde yo trabajo, que es en la Comunidad Valenciana, pues sí que le puedo decir que las unidades de atención a personas con fibromialgia o bien están vinculadas a unidades del dolor o bien tienen unidades específicas. Entonces sería cuestión pues, de hablar con su médico de atención primaria y que la derivara pues, a donde él crea que sea conveniente. En todo caso, pues dudo mucho que a lo mejor la acupuntura estuviera incluida como tratamiento complementario. Sería lo deseable, como hemos podido comprobar, pero hoy por hoy todas las guías de práctica clínica consultadas en el Estado español no contemplan la inclusión de la acupuntura como tratamiento complementario, desgraciadamente. Bueno, pues ahora esperamos que más adelante podemos conseguirlo. Tenemos otra pregunta de Pilar Serrano que dice, la fibromialgia como síndrome se trata como un síndrome de vacío de chi de bazo y estancamiento de chi de hígado. ¿Cómo contempla la acupuntura en estas investigaciones? Pues yo he hecho una revisión de toda la producción científica, pues prácticamente de los últimos 10, 11 años, 12, y realmente pues prácticamente podríamos decir que el 90% no contemplan la diferenciación de síndromes. Se da por hecho que es un problema en el elemento madera, donde hay un ascenso del yang de hígado, donde también hay un problema en el elemento fuego, con un ascenso del yang de corazón, problemas en el elemento de agua, con una disminución del yin o del yin, indistintamente, y habitualmente todos los estudios consultados, tanto estudios cuasi experimentales o ensayos clínicos aleatorizados,
aplican un protocolo acupuntural fijo, que prácticamente casi todos son, pues, casi son todos los mismos puntos, exclusivamente pues, a potenciar la liberación de ese estancamiento del chi de hígado, también puntos acupunturales pues, para favorecer el yin y el yin de riñón, y muy poquitos, yo he encontrado muy poquitos que apliquen un tratamiento individualizado. Esa es la realidad. Yo me imagino, pues porque es mucho más fácil aplicar un protocolo, y eso, bueno, facilita más a la hora de publicar, y facilita más pues, la evidencia científica con unos estándares aplicados a los estándares actuales de la investigación biomédica. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ustedes. Ahora tenemos varias preguntas para el profesor Antonio García Godino. La primera pregunta viene de parte de Enrique Guaita. Dice, ¿se detecta un punto ASR en la ecografía? Hola a todos, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Además, Tilia, es muy interesante pregunta. Yo también haría la misma. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente hay correlaciones anatómicas y clínicas con lo que vemos con la ecografía en los puntos ASI. Encontramos valoraciones estructurales, alteraciones del hueso, alteraciones tendinosas, alteraciones del tejido conjuntivo, y por eso esta práctica clínica integrativa que realizamos es perfectamente válida en la medicina actual y contemporánea. Así que sí que hay una correlación anatómica y clínica con problemas estructurales en los puntos ASI y en las valoraciones ecográficas que realizamos. Realmente, pues plantas del pie, tendones de Aquiles, tendones rotulianos, bursitis de hombro, heridas, lesiones musculares, prevalencias altas que vemos en músculo esquelético, y bueno, pues por eso procedemos a integrar toda esta práctica clínica dentro de hospitales, mutuas, centros de salud, integrando la acupuntura como herramienta perfecta dentro de la medicina actual. De hecho, realmente podemos decir que estamos viendo, ¿no?, los puntos de acupuntura. Algo como siempre se ha parecido, algo como sutil, algo abstracto, algo como intangible, ¿no? Efectivamente, Liu, y tú lo sabes que eres profesor y has realizado nuestro máster oficial. Al final eres parte de esas dos medicinas, ¿no?, que practicamos. La medicina pues un poquito más actual en los hospitales, en las mutuas y en las clínicas, y la medicina pues más tradicional, más holística, más tradicional, sobre el cual también trabajamos, y es así como integramos toda nuestra herramienta, toda nuestra experiencia, toda nuestra sabiduría en nuestro paciente, que es el que realmente nos enseña, y aprendemos integrando. Muy bien, Sí, muy sí, bien. sí. Me parece muy interesante, la verdad, sí. Tenemos dos preguntas que son muy similares. La primera es de Laura Rodríguez. Felicidades por tu ponencia, Antonio. ¿Podrías concretar los parámetros de frecuencia alta y bajas que expones en tu trabajo? Gracias de antemano. Y como la otra también es muy similar, también te la lanzo, ¿vale? De María José. ¿Qué tipo de corrientes utilizas para estimular terminaciones nerviosas? Si además de seguir terminación nerviosa, ¿tienes en cuenta meridianos y sus síntomas relacionados? Buena pregunta. Gracias por esa pregunta y por el feedback que me dais. Generalmente filtramos en 10 hercios como una frecuencia intermedia. 10 hercios es una frecuencia que usamos vía pointer, y todo aquello que sea disminuir de esos 10 hercios sería parámetro de tonificación de estructuras para bajas frecuencias y estimulación pues, más profunda, más motora, y todo lo que sea subir de esos 10 hercios sería una estimulación más sensitiva que podríamos aplicar, por ejemplo, en puntos cutáneos o nervios sensitivos o puntos distales o en puntos ASI. Así que esos 10 hercios, en líneas generales, evidentemente, estamos marcando ese límite de una baja frecuencia con una frecuencia media, con una frecuencia alta,
Todo esto nos lo estamos diseñando y trabajando en los estudios de investigación que realizamos en las diferentes entidades que colaboramos. Y bueno, nos van diciendo que realmente estamos trabajando bien al respecto y solucionando problemas neuromusculares en base un poco a ese pequeño filtro, ¿no? Con respecto al tipo de corriente, bueno, pues también eso es un mundo, ¿no? Generalmente en electroacupuntura y en neuromodulación usamos ondas tipo TENS, ¿vale? Las corrientes tipo TENS que todos conocemos, con esas ondas bifásicas que pueden ser simétricas o asimétricas, compensadas o descompensadas, con un cierto grado de polaridad o no. Y bueno, pues en ese tipo de tratamiento del dolor, para las terminaciones nerviosas, para neuromodulación, para desensibilizar un punto gatillo, una cicatriz, un dolor de etiología musculoesquelética, pues utilizamos las ondas tipo TENS. Si bien es cierto que también estamos ya empezando a incluir otro tipo de corrientes también más avanzadas, con mayores mecanismos de neuromodulación, que bueno, son más arriesgadas, pero también estamos consiguiendo grandísimos resultados y siempre integrando pues, la acupuntura pues, con las herramientas como la ecografía, con la universidad y bueno, pues un poco lo que realmente nos exigen las entidades superiores, ¿no? Así que, bueno, pues generalmente usamos ondas tipo TENS, pero bueno, estamos empezando a trabajar en algún tipo de corriente con un mayor poder de electroquímico, etcétera. Ajá. No sé si ha sido más o menos adecuada la respuesta, o se entiende, o hay alguna duda. Yo creo que sí, pero tenemos una pregunta en intelecto que ahora mismo lo está haciendo Patricia Jaro, que dice, pregunta para Antonio, ¿qué diferencia hay entre la técnica de electroneuroacupuntura y la neuromodulación en fisioterapia? Bueno, es un Estamos hablando poco de lo mismo. profundizar, ¿no? Sí. Sí, hablamos de lo mismo. Usamos nuestros puntos de acupuntura para generar estos efectos potentes de neuromodulación. Conociendo este razonamiento, esta sabiduría y estos puntos, usamos los diferentes parámetros de electroacupuntura funcional o electroacupuntura o electroneuroacupuntura o como electroneurorefleja, como le queráis llamar, para mejorar y optimizar todos estos recursos. Al final es conocer en profundidad el sistema de meridianos, la palpación, la localización, la identificación de estructuras seguras para saberlas agujar de forma sencilla y poder mejorar el rendimiento a estas agujas a través de los parámetros, las máquinas, las direcciones y las diferentes técnicas y modalidades de intervención que usamos con electroacupuntura funcional. Así que estamos hablando de lo mismo. Al final es máximo conocimiento de la acupuntura y optimizar estos recursos tradicionales hacia el método científico y aplicaciones contemporáneas. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Sea la medicina tradicional china, sea la medicina occidental, al fin estamos hablando del mismo cuerpo, el mismo organismo. Y no estamos hablando de lenguajes diferentes, ¿no? Sino simplemente una visión, una perspectiva diferente, pero luego el objetivo es el mismo. Pues muchísimas gracias, profesor Antonio García Godino. Tenemos que acelerar un poquito. Hay varias preguntas para la doctora Beatriz López. Doctora, la primera pregunta es de parte de Teresa Pascual. Dice, muchas gracias Beatriz por tan excelente ponencia con respecto al doble ciego en las investigaciones en acupuntura. Sabemos que siempre es muy compleja, efectivamente, y en este caso, ¿cómo se realizó la acupuntura SAN, la acupuntura farsa, en el grupo control? Creo que lo explicaste, pero bueno, si puedes dar un poco de detalle. Sí, bueno, la forma de punción fue similar a la que se hizo en REMAI 6. Obviamente la localización fue diferente y lo que se decidió es utilizar un punto que estuviera alejado de cualquier otro meridiano para que ni pudiera interferir positiva o negativamente en la expulsión de la placenta. La medición, como comentábamos, pues se hizo con la cinta métrica, de forma que se hizo era 0,3 para siendo D la distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis, era 0,3 para poder localizar REMAI 6 a un chun y medio,
del ombligo, y 0,6 para poder localizar el punto sham. Esta elección, el poder hacerlo así, fue clave para poder ser admitido el estudio en el hospital de Alcalá por parte del Comité de Ética, y luego también a la hora de hacer la publicación. Al final es muy requerido hacer la acupuntura sham para la rigurosidad científica en muchos pues comités o en las revistas, así que así se hizo. Sí, hay otra pregunta, ¿vale? De la misma persona, de Teresa, que dice: ¿qué otros puntos considera importante en este caso, además de REMAI 6? Bueno, para la expulsión de la placenta, pues por ejemplo, REN 4 también sería un punto muy, muy significativo para expulsar la placenta. Vejiga 60, también hay un estudio realizado, Chauhan hizo unos estudios anteriores en este sentido, y el punto vejiga 60 también utilizaba por ese sentido descendiente, y también sería relevante. Y bueno, también el punto IG4. En estudios posteriores que se han hecho después de realizar este estudio, también se ha demostrado que puede ser efectivo para la expulsión de la placenta. Entre ellos serían los más significativos. Bazo 6 también fue utilizado por Chauhan, otro de ellos. Bazo 6. Sí. Efectivamente. Otra pregunta de parte de Raquel González. ¿Qué profundidad se utilizó para la estimulación de REMAI 6? Supongo que es la profundidad de la acupuntura verdadera. Sí, de la acupuntura, sí. Bueno, pues en este sentido hay que tener muy en cuenta el tejido adiposo que genera la mujer embarazada, y la bibliografía indica siempre la profundidad de este punto entre 0,8 y 1,5 chun, y lo que se hizo fue efectivamente esta profundidad entre 1,5 aproximadamente en la mayoría de los casos, ¿no? Debido a este tejido adiposo que se puede generar y a esa distensión que se produce a nivel abdominal por el embarazo. Lo que se salvaba era la epidermis, la dermis, se llegaba a hipodermis, y ahí se nota un tope. Cuando uno se hace la acupuntura REMAI 6, se nota ese tope a llegarle a la hipodermis. Entonces esto fue lo que fue indicado a las matronas para poder hacer el estudio. Ajá, qué bien, muy bien. Otra pregunta para ti, dice de parte de Patricia Jaro también. ¿A partir de qué trimestre del embarazo es recomendable realizar acupuntura y qué beneficios podemos obtener con ella a nivel del feto y de la madre? Pues a ver, la OMS sí que no recomienda la utilización de la acupuntura en los 3 primeros meses. Yo, bueno, pues por los clásicos y por otros estudios también que se han hecho, sí que la utilizo. Llevo muchos años utilizando la acupuntura en el primer trimestre y los beneficios son múltiples. Lo que sí es que hay que ser muy cuidadoso porque estamos ante un tema muy delicado, una madre embarazada en el primer trimestre con todos los riesgos que conlleva. Entonces, si se hace un diagnóstico exhaustivo y se hace una selección de puntos adecuada, pues no hay que tener miedo. De hecho, ahora os voy a contar un caso ya que es muy interesante, es el más interesante que he tenido ahora mismo en mi carrera profesional en este sentido. Es una embarazada que me llegó con 22 semanas y que tenía, bueno, pues estaba ya dilatada de 2 centímetros, estaba pues a punto, y la habían desahuciado de alguna manera en el hospital, estaba preparándose para tener un aborto, porque no era viable en estas semanas. Y gracias a la acupuntura, 2 veces a la semana, con puntos muy cuidadosos, un estudio muy detallado, con una alimentación también, cuidando cada detalle de lo que comía y tratándola, pues estamos ahora en las 30 semanas, que es todo un reto. Es verdad que ahora ya está ingresada y la ingresaron después de 2 meses. Tenía como contracciones, unas 9-10 contracciones al día, y remitieron enseguida. Tras la primera sesión de acupuntura y las recomendaciones de alimentación remitieron. Entonces es un reto, es tener dedicación, mucho tiempo para poder hacer muy buen diagnóstico, como decía, y seleccionar muy bien los puntos, pero es posible la embarazada. Qué Y bueno. en el primer trimestre, vamos, también para los abortos, lo uso de forma muy común para prevenir los abortos. Qué buena noticia, Beatriz. Sí, yo De también. hecho,
Sí, cuando termine el caso, porque todavía afortunadamente sigue embarazada, sigue bien, ahora está ingresada en La Paz. Y cuando termine, pues me gustaría hablar con ella por si podemos publicar el caso, porque es muy Justo es lo que interesante. estaba pensando. Justo estaba pensando a ver si puedes registrar bien, ¿vale? Este caso y lo presenta para la jornada del año que viene como un a propósito de caso. Bueno, yo no me comprometo, ¿eh? No, veremos a ver, pero me encantaría, pero si la agenda lo permite, lo vemos. Estupendo, estupendo. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí presentes también a José Manuel, ¿vale? Es uno de nuestros patrocinadores, ¿vale? De la compañía de seguros Herrero Plicantina. Tenía que haber entrado en primer lugar, pero creo que ha tenido alguna dificultad técnica. A ver si nos puedes hablar un poquito al público qué es lo que como compañía que es nos puede ofrecer y darlo a conocer. Bueno, pues buenos días y efectivamente, Riu, tuve problemas de conexión, con lo cual os pido mil disculpas por haber trastocado un poco el orden. ¿De acuerdo? Mi comienzo, bueno, pues iba a daros las gracias a la organización por darnos cabida, en este caso, a la empresa que represento en estas jornadas y en particular, bueno, pues a ti, al doctor Liusen, ¿de acuerdo? Como bien ha dicho Liu, represento a Herrero Brigantina, que somos una consultoría, una correduría de seguros. Estamos registrada, evidentemente, y autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, este organismo que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, estamos ahí, ¿no? ¿Quién integramos Herrero Brigantina? Bueno, pues la integran profesionales especialistas en el sector, que lo que pretenden es asesorar y dar soluciones aseguradoras tanto a particulares como a empresas. Siempre tenemos como foco principal a nuestro cliente. Nuestro objetivo es que nuestros clientes pues, puedan encontrar todas las soluciones a sus necesidades de asesoramiento en riesgos, aseguramiento de los mismos, crédito, financiación y previsión social complementaria. Eso es lo que pretendemos en Herrero Brigantina. ¿De acuerdo? Comercializamos, bueno, pues una serie de productos, como pueden ser productos enfocados para la inversión y para el ahorro. Bueno, productos ya muy conocidos como son los Unilink, los famosos PIAs que están ahora muy de moda, los IAL, los seguros de renta, bueno, pues todo este tipo de seguros que son tan necesarios además en los tiempos que están corriendo y de cara a las jubilaciones, tal y como están las pensiones en estos momentos, pues son productos interesantes y con unas ventajas fiscales a la hora de cobrarlos, pues muy recomendables, ¿de acuerdo? Trabajamos, como no, los famosos planes de pensiones. Tenemos también los seguros de salud, que tan demandados son en estos tiempos de pandemia, además. Seguros de vida, seguros de autos, de hogar, de comercio, de accidentes, etcétera. Y como no, bueno, pues también contamos con productos especializados para profesionales, como es el caso que nos ocupa en este momento, como pueden ser profesionales como ustedes, productos tan necesarios y de alguna manera obligatorios como son la responsabilidad civil, los seguros de incapacidad laboral transitoria, seguros de invalideces profesionales, bueno, pues seguros muy específicos para profesionales y para el mundo sanitario. ¿Con quiénes trabajamos nosotros? Bueno, pues al ser una consultoría, pues trabajamos con compañías de seguros, son nuestros partners, ¿no? En este caso, elegimos o pretendemos tener siempre a las compañías punteras, ¿no? Como pueden ser AXA, Zurich, Mapfre, Generali o Asisa, que en este caso, bueno, pues es una compañía especializada en el ramo de seguros en el campo de seguros de salud. Para todo ello, bueno, pues seguimos trabajando en un crecimiento a través de la integración de profesionales especializados, ampliando nuestro portafolio de productos y la apertura de nuevas oficinas. Aunque ya tenemos presencia en todo el territorio español, bueno, pues seguimos a estar más cerca de nuestros clientes. Estamos pues eso, en la apertura de nuevas oficinas para darle mayor servicio, ¿no? Una reseña, bueno, pues nosotros desde el año 2014 hasta este año, bueno, pues todos estos años hemos sido galardonadas por las entidades aseguradoras como un partner excelente,
por los procesos, por los crecimientos de cartera de clientes y por la innovación de los servicios que estamos prestando. ¿Vale? Y para terminar, nada, bueno, pues que en definitiva ponemos todos nuestros esfuerzos y todo nuestro saber, pues lo que pretendemos en lograr pues, nuestro lema, ¿no? Que no es otro que el querer ser por la entidad, en este caso de todos ustedes. Y nada, pues eso, lo dicho, muchas gracias por dejarnos participar en estas jornadas y estamos a su disposición para lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. En nuestra página web y también los posteriores mensajes que recibirán todos los asistentes, también van incluidos la página web, ¿vale?, de la compañía, para que si están interesados, pues conocer un poco en mayor profundidad sus servicios. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. Y ya antes de terminar, me gustaría preguntar a los ponentes si queréis señalar algún punto, algún comentario o si tenéis preguntas entre nosotros para intentando sacar un poco más el jugo, ¿no? Y aprovechar estos momentos. A mí me gustaría preguntar a Beatriz una cosa. Me parece muy bonito lo que, bueno, no sé, lo que has expuesto y la línea de trabajo que tienes y muy necesaria, ¿no? Oyéndote hablar, me acordaba del Congreso de ICMART México 2017, que se habló mucho del tema de la acupuntura y el embarazo. Y evidentemente, o sea, la conclusión fue la siguiente, o sea, que no hay puntos contraindicados, sino puntos mal indicados, que al final es esa la historia, ¿no? Y yo siempre que explico cosas pues entre nosotros, entre compañeros, creo que cuando leemos a los clásicos nos quedamos con esta cosa, ¿no? Del primer trimestre. Bueno, ¿por qué decían los clásicos el primer trimestre? Hagamos esa reflexión, quizá al revés, ¿no? Porque es cuando más abortos hay por naturaleza. O sea, no creo que la acupuntura pueda aumentar el número de abortos porque no puede ir en contra de la vida la acupuntura. Es que sería algo hasta esencialmente contradictorio, ¿no? Claro. Y por otro lado, nos decimos a veces, no podemos punturar abdomen, tal cual, bueno, y las embarazadas que se ponen heparina cada día. Exacto. Es que no tienes, o sea, al final, ¿no? Tenemos que dar esa visión como más actual, ¿no? Claro que podemos punturar a mujeres en el primer trimestre, siempre que sepamos lo que hacemos. Exacto. Como cualquier persona, como una persona con EPOC, como una persona, ¿no?, con asma o con patología neurológica, ¿no? Al final tenemos que saber lo que hacemos, pero no nos podemos anclar, porque hay muchas escuelas que todavía se anclan en eso, no se puede punturar a las embarazadas. Bueno, claro que tenían miedo, porque no sabían darle una explicación a lo que estaba pasando, que es que se perdían muchos bebés, como actualmente se siguen perdiendo, evidentemente. Claro, evidentemente. Muchas gracias por tu contribución en ese sentido, porque me encanta, me voy a acoplar esa definición de no contraindicados, sino mal indicados, efectivamente. O sea, los beneficios que se pueden obtener de la acupuntura, tanto en el primer trimestre como durante todo el embarazo, son múltiples, siempre y cuando sepamos lo que hacemos. Y efectivamente, ¿no?, por ese mayor riesgo de aborto, pues esos 3 primeros meses que pueden ser un poquito más delicados a la hora del embarazo, pues es posible que sea por esto, por lo que indican que en algunos clásicos o la OMS no lo recomiende, pero es más por ese miedo, ¿no?, a lo que podría ser natural. Y nosotros, si aplicamos bien la acupuntura, podríamos evitar ese riesgo. Yo he tenido muchas mujeres eso que me viene cada vez más, con muchos abortos repetidos. Una con el había tenido el 6º aborto y se ha quedado embarazada al tonificar bien el yang de riñón y ya está. Entonces, ha sido algo totalmente inmediato. Entonces, sabiendo bien lo que hacemos, pues efectivamente la acupuntura ayuda seleccionando bien los puntos y no equivocándose, claro, no poniendo dispersiones. La embarazada siempre hay que cuidar mucho la dispersión, a no ser que queramos ya provocar el parto, pero especialmente en el principio es mejor, si tiene mucho yang, tonificar siempre yin que hacer una dispersión. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta y ya está. En lo demás ya hacer un buen diagnóstico bien exhaustivo y cuidar también mucho la alimentación. Ese tema es muy importante compaginarlo, porque si no, lo que podemos estar haciendo, beneficiando con la acupuntura, la mujer lo puede estar
estropeando o mermando los beneficios de la acupuntura con la propia alimentación que está ingiriendo. Entonces esto es fundamental. Solo eso, Esther. Muchas gracias, la verdad. A ti. Ojalá podamos estar en contacto porque también me ha gustado mucho tu ponencia, tu contribución y agradezco a ti y a todos la contribución que estáis haciendo en la ciencia en el ámbito de la acupuntura. Así que muchas gracias. Sí, de hecho, una de las frases de la doctora Esther Martínez y que me ha gustado mucho durante su ponencia es que la acupuntura es segura siempre en manos de profesionales expertos, ¿no? Y efectivamente es así. Yo dispongo de varios estudios que hablan precisamente de los clásicos puntos prohibidos para embarazos, ¿vale? Y que habla de la efectividad y seguridad de esos puntos, ¿no? Por lo tanto, creo que en la acupuntura no hay nada prohibido, pero sí hay que estar, o sea, tiene que estar bien indicados y bien practicados. Y de hecho, enlazo la pregunta para la doctora Esther Martínez, porque también hay muchos mitos, ¿no? Que habla de que hay puntos prohibidos en pacientes oncológicos, no tocar elemento de la madera para no generar viento. ¿Qué opina? Mira, la única contraindicación internacional consensuada por la gente que más sabe, o sea, que sabe mucho más que yo y que lleva más años, es que hasta el momento no se recomienda apunturar lecho tumoral ni zonas con metástasis. Pero luego hay estudios en animales que nos pueden contradecir esto que estoy diciendo ahora, ¿eh? Pero a día de hoy, con lo que nos sentimos todos bien, confortables, es con eso. Pero eso no quiere decir que mañana sea de otra manera. Y eso es lo bonito. Que si lo que hoy sea blanco, mañana sea negro, porque eso es que estamos progresando y es ciencia. Pero ya os digo que en modelo animal hay incluso punturas peritumorales para mejorar la quimiosensibilidad. Pero a día de hoy en modelos, pues en humanos, digamos, no tenemos todavía ese confort para hacerlo, por el miedo, por un miedo que a lo mejor es infundado, pero que todavía tenemos respeto. Qué bien. Qué bien. Realmente siempre decimos que, bueno, la medicina tradicional china, la acupuntura es una medicina antigua, la más antigua del mundo, 4.000 años, 3.000 años, 2.500 años, hay muchas teorías, pero me estoy dando cuenta que, o espero que también el público se dé cuenta de que realmente todos los presentes, los que estamos aquí, estamos empujando al desarrollo de la acupuntura, ¿no? Acorde a los conocimientos actuales. Hemos avanzado y la acupuntura tiene que avanzar, no puede anclarse en el pasado, ¿no? Y nosotros estamos empujando en su desarrollo con la ciencia, evidentemente. Si no hay más comentarios, darles las gracias nuevamente a cada uno de los ponentes. De verdad, ha sido excelentes, espectaculares, magistrales las ponencias. Yo mismo he disfrutado muchísimo viéndolo y espero que también sea así para todos los asistentes, ¿no? Que a mí me gusta, también tenemos muchos asistentes inscritos desde Latinoamérica y han estado conectados desde la primera hora, que son las 3, las 4 de la madrugada allí, ¿vale? Y ahora se están conectando más gente porque ya es la mañana, ¿no? Así que nos espera un bloque de ponencias de la tarde y interesantísimo. Y nada, disponemos de media hora, ¿vale? Para el descanso. Algunos imagino que estarán comiendo y viéndonos allí delante de la pantalla. En media hora, pues sí, a las 3, hora de España, peninsular, empezamos puntualmente el bloque de las ponencias de la tarde. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestro tiempo, por vuestra generosidad compartiendo conocimiento, sabiduría, experiencia sobre todo. Es algo sumamente valioso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos por finalizada la mesa redonda de la mañana. Nos vemos en breve en el bloque de las ponencias de la tarde. Hasta luego.